En plena exposición del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, se vivió un momento muy particular. Te cuento por qué. La intención de la oposición en el Senado era tener una sesión mañana para intentar derogar el famoso decreto de la deuda, el DNU 846, que le permite al Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, tratar temas muy delicados de renegociación de deuda. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, produjo un gesto político y no convocó a esa sesión. Por eso, mientras hablaba Guillermo Franco, el jefe de gabinete y el jefe de la bancada de los senadores de Unión por la Patria, José Mayans, este tema estuvo allí en el medio de una discusión, una situación muy intensa. Ya los senadores no solo pedían la inclusión del presupuesto 2025 en sesiones extraordinarias, sino que también se deje de lado este decreto. Pero por favor, presta atención a este momento del senador José Mayans. El tema del DNU. Violación flagrante de la Constitución. La deuda establecida por la Constitución tiene que pasar por el Congreso. No pueden hacer lo que se le canta a las pelotas de la deuda externa del país. No se puede hacer eso. ¿Cuánto van a negociar? ¿Qué nos van a mostrar ahora? Cuando llega al 100% del PBI. ¿A usted le parece que eso es responsable? Más vale que son responsables. El artículo 36, imprescriptible, ¿eh? El artículo 29. Está pasando esto hoy acá, ¿eh? Está pasando acá. Lean el artículo 29 y lean el artículo 36. No podemos otorgar la suma del poder público a nadie. Y el artículo 36, la responsabilidad de lo que habló recién. Penales, imprescriptibles, ¿eh? No, esto no es para jugar. Toda una cosa linda, la parte del discurso, el chiste, todo completo. Pero acá se está muriendo gente. Acá no está comiendo gente, acá hay miseria. Fue un momento muy intenso allí en el Senado, pero además el senador Mayans le entregó en un momento cuando ya casi estaba cerrando su mensaje al jefe de gabinete, a Guillermo Franco, una carpeta en mano que tenía una nota firmada por la totalidad del bloque de senadores de Unión por la Patria con una advertencia. Esa advertencia es para el presidente Javier Milei. Allí le anticipan que van a rechazar la designación por decreto de Lijo y de García Mansilla. Bueno, obviamente son los dos candidatos del oficialismo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso esta noche estamos convocando aquí en Noticias a las 20:30 al abogado constitucionalista, doctor Félix Lonigro. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por recibirnos. Pues es que estábamos viendo allí la carta que entregó Mayans, la firma de puño y letra de los senadores y esta advertencia. Quien sea designado juez de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto no está cumpliendo con la ley ni con la Constitución. ¿Es solamente una mirada política del bloque de UP o en realidad es correcto lo que plantean estos senadores? ¿Se ajusta a derecho? No. A ver, las designaciones en comisión son las que hace el presidente de la Nación respecto de funcionarios para cuyo nombramiento necesita el acuerdo del Senado. ¿Cuáles son estos funcionarios? Los jueces, ya sea de la Corte, los jueces inferiores, los embajadores, los militares de alto rango, los directores del Banco Central, el Procurador General de la Nación, los fiscales, los defensores, en fin, hay algunos funcionarios para los cuales el presidente necesita el acuerdo del Senado. Cuando el Senado está en receso, que ocurre en los meses de diciembre, enero y febrero, la Constitución le dice al presidente, mire, si usted necesita designar a uno de estos funcionarios que requiere el acuerdo del Senado, pero el Senado está en receso, hágalo. Seguramente tendrás entre tus televidentes curiosos aquellos que tienen alguna Constitución. Vayan, miren el artículo 99, inciso 19, es muy fácil de interpretar. Hágalo, le dice la Constitución al presidente, pero eso sí, en forma provisoria. Eso quiere decir en comisión. Y entonces después, cuando el Senado vuelva, el Senado tiene todo el año siguiente para prestar ese acuerdo. O sea que, en realidad, cuando el Senado está en receso y el presidente quiere hacer estas designaciones, tiene la potestad constitucional de hacerlo. Y no es que se está salteando al Senado, porque el Senado no está
Entonces lo que hace es esperar, hace al revés, dicta el decreto de designación y después logra el acuerdo del Senado. Silvina, sí. No existe ningún juez en la Argentina que no esté nombrado por decreto. Te lo repito, no existe ningún juez en la Argentina que no esté nombrado por decreto, porque a todos los jueces el presidente los nombra por decreto. Primero envía el pliego al Senado, el Senado le brinda el acuerdo y una vez que le brindó el acuerdo, emite un decreto, que no es un DNU, es un decreto común, autónomo, porque es una atribución propia. Claro, pero después, en el Congreso vuelve allí un debate, doctor, a ver si se avala el decreto, si no se avala el decreto. Bueno, ¿puede el presidente de la Nación, puede el Senado aprobar luego al año siguiente esa designación? La respuesta es sí, puede aprobarla, claro que la puede aprobar. Puede rechazarla también. Claro. Sí, claro, también la puede rechazar. O sea que del mismo modo que el Senado, a partir del 1 de marzo, puede con 2/3 dar el acuerdo, también puede rechazarlo, y para eso ni siquiera necesita 2/3. Claro. Para eso necesita el quórum común y corriente, que quede claro. Por ahí yo escuchaba hoy que ellos dicen que con 25 senadores lo rechazan. Perdón, doctor, hagamos esto. Nosotros estuvimos en el Senado, pudimos hablar con el senador Mayans, él nos dio una explicación, pero me parece muy interesante que podamos compartir con todos nuestros televidentes, además, lo que pasó allí, que nos va a permitir explicar el tema del quórum de 25 para derogar. Acá nace toda esta discusión. La vemos. Le hago entrega a esa nota, porque acá somos los 33 que firmamos ahí, que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirlo. Somos 33 senadores que firmamos eso. La persona que acepte violar la Constitución, las prerrogativas del Congreso, el principio federal de gobierno, y que sea nombrado por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente si no tiene la anuencia del cuerpo. Porque nosotros no somos una dictadura, nosotros somos una democracia y hay que aprender a respetar la Constitución. No le gusta al presidente como la Constitución, que la cambie, como hizo Alfonsín Gómez, que diga que él es el supremo y que es emperador. Bueno, a partir de aquí, cuando sale del recinto el senador José Mayans, nos explicaba que justamente solo su bloque tiene 33 senadores, que con 25 tendría la herramienta, que son los votos necesarios para dar marcha atrás con esa hipotética designación. ¿Es correcto lo que dice? Vos querías aclarar algo sobre este punto. No, ahora que lo escucho, lo primero que tendría que hacer Mayans es ir él a leer la Constitución, porque me parece que no la conoce. ¿Por qué? Porque dice porque está diciendo que el presidente no puede hacer estas designaciones por decreto porque está violando la Constitución. No lo está violando. Es el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que lo lea. Mayans, lo que pasa es que le habla a los que no entienden, pero claramente no está violando la Constitución. Ahora, sí está claro, y en esto el gobierno no tiene razón, de que el Senado puede rechazar la designación hecha en comisión. Claro que la puede rechazar, tranquilamente, porque justamente el Senado está para aprobar o para rechazar. El tema es el número. A ver, vamos a hacer números. No es lo que más me gusta, pero... Bueno, a mí sí, a mí me gustan mucho. Son muy reveladores los números. El poroteo es vital en el Congreso. Ajá. Bueno, mira, vamos a pensar en esto. Son 72 senadores. Sí. Necesita los 2/3, o sea, necesita 48 senadores para dar el acuerdo, ¿no es cierto? Quedan 24. Entonces, él lo que dice es, con 25 ya rechazamos. Sí. No es así. No es así. La aprobación es con 2/3. ¿Y el rechazo? Pero el rechazo es con el quórum normal, con la mitad, o sea, necesita 37 para rechazarlo. Senadores. Él consideraba que eran 25. Y mira que insistí mucho con esta pregunta porque rechazar el ingreso de un juez a la Corte Suprema es una cosa muy delicada. Pero también hay un tema político ahí. Porque el Poder Ejecutivo... No hay quórum con 25.
No, el quórum en el Senado es con 37, pero las lecturas son diferentes. Pero hay un dato político, perdón, doctor, hay un dato político para tener en cuenta, y es que si el Ejecutivo tiene voluntad de evitar este debate, sí, no, blanco y negro, y sobre todo de que después no haya dudas sobre las sentencias de los jueces en la Corte, me parece que también se podría llamar a sesiones extraordinarias y llamar al debate sobre el destino de estos dos jueces. ¿Sería el mejor camino? Absolutamente de acuerdo. A ver, lo que yo te estoy diciendo con cierta vehemencia y convicción es una cuestión técnica. O sea, yo te hablo desde el derecho constitucional. Ahora, si vos me preguntás, a mí no me gusta esto, lo mismo que no me gustó lo que hizo Macri también en el 2015, a mí no me gustan estas designaciones. Yo prefiero esperar que llegue el Senado y en todo caso convocar extraordinarias al Senado precisamente para que el Senado brinde o no ese acuerdo en las extraordinarias. ¿Por qué no hacer eso? E inclusive, si damos un paso más allá, me parece espantoso que el hijo sea juez de la Corte, y si damos otro paso más allá, yo si hubiera sido presidente hubiera propuesto a 2 mujeres, porque hay brillantes juristas en Argentina. Pero claro. Pero dejemos de lado todo esto. A mí me toca hablar de derecho, y cuando escucho a Mayans decir que esto es inconstitucional es porque el tipo no conoce la Constitución. La tenía en la mano, si él quiere la Constitución hoy. Sí, bueno, pero hay que abrirla y hay que leerla. Mis alumnos también, muchos la tienen en la mano y no la abrieron nunca. Ajá. Entonces, y muchos no la abrieron nunca, ¿no? Porque aunque todo el mundo habla, la Constitución es esa vieja de 200 años, ¿viste? De 100 y pico de años, que todo el mundo venera, la Constitución, pero después cuando hay que ir a leerla les cuesta abrir ese librito de una manera increíble. Ahora, si hablamos para la tribuna, que Mayans abre con el de que levante el dedito, habló del artículo 36, del 29, ¿qué tiene que ver todo el artículo 36, que es el que contempla el atentado contra el orden constitucional del sistema democrático? Justamente la líder de él es la que violó el artículo 36 al ser condenada por administración fraudulenta de los recursos públicos, que según ese artículo es precisamente atentar contra la democracia. Entonces, mejor, escuchar a Mayans me da un poco de fastidio porque se pone tan en crudo que no saben nada de la Constitución misma. Doctor. Pero por otro lado, sí, escucho, sí. No, otra de las discusiones que hay en el Congreso, lo saco un poquito del tema de Corte Suprema, es si va a haber presupuesto o no en 2025. De hecho, no se sabe si el gobierno lo va a incluir en periodo de sesiones extraordinarias o no. Está la posibilidad de que lo prorrogue por segunda vez, es decir, que no teniendo presupuesto 2024 tampoco tenga 2025, sino que se utilice el de 2023. Lo que le quiero consultar es si es legal prorrogar 2 años seguidos el presupuesto, y si lo fuera, ¿qué seguridad jurídica da eso, no? Porque hace 2 años teníamos otro nivel de inflación, de dólar. Absolutamente. A ver, el presupuesto es una ley que tiene que aprobar después de haber sido enviada por el presidente, que tiene que aprobar el Congreso. Pero el mismo Congreso sancionó otra ley, que es la ley de administración financiera, 24.156, una cosa así, que establece que si el Congreso no aprueba el presupuesto, el presidente puede prorrogar el anterior. O sea, es el mismo Congreso el que no aprueba el presupuesto que le permite al presidente, a través de una ley, prorrogar el presupuesto. Ahora, la ley 24.156 no hace referencia a una vez, a 2 veces, no dice nada. Entonces, como no dice nada, el presidente prorroga una vez y no la aprueban y prorroga de vuelta. Ahora, ¿que puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, insisto, es la ley de administración financiera. Pero por otra parte, yo, si fuera presidente, así como decía antes respecto de los jueces de la Corte, no haría esto. Yo convocaría extraordinarias para ver si me aprueban el presupuesto para manejarme en el año 2025 con un presupuesto adecuado a los parámetros económicos y al contexto económico que existe en la actualidad, si no es manejarse con una ficción. Claro. Entonces, acá tenemos problemas de los dos lados. El tema es
poner jurídicamente y técnicamente las cosas en su lugar. Bueno, claro, eso encierra ganar o perder y es una fuerte apuesta política, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, esa es otra discusión. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, te agradecemos mucho estas miradas técnicas que suman a lo que es la discusión política sobre temas que son muy, muy sensibles, nada más ni nada menos que el presupuesto y la integración de la Corte Suprema de Justicia. Y eso que todavía no hablamos de leyes electorales, eso lo dejamos para la próxima. Sí. Gran objetivo del gobierno. Bueno. Muchas gracias, Félix. Buenas noches. Chao, Silvina. Gracias. Muy bien.